Hola, estamos muy felices de poder compartir con ustedes este espacio desde Argentina, desde España y desde Bogotá, Colombia. Hoy me acompañan dos grandes personajes de la industria de la tecnología, la transformación digital y la innovación. Estoy con Fran Esteban, CEO de Insomnia, uno de los hubs de Open Innovation más grandes de Europa, que ya ahora nos contará muchísimo más de él, porque les voy a invitar a que se presenten, y Andrés Leal, CEO de Triari, entre otras cosas también fundador de Colombia PropTech. Bueno, estamos felices de estar hoy con ustedes y me encantaría, Fran, tras una breve introducción de tu perfil y de tus muchas hazañas, que nos acompañes con una pregunta que voy a arrancar este panel y es, ¿qué es Open Innovation? Sabemos que mucha gente habla de la innovación y es el tema de moda. ¿Qué pasa cuando intentamos explicarle a un cliente o si quisiéramos explicárselo a alguien que no tiene nada de idea de innovación? ¿Cómo le explicarías qué es Open Innovation? Hola Marce y bueno, hola también Andrés, un placer estar otra vez con vosotros y oye, compartir estos ratos de tertulia para hablar de estos temas tan apasionantes, nosotros desde aquí, desde España. Y yo creo, Marce, que sirve muy bien tu pregunta para explicar lo que hacemos nosotros, porque realmente Insomnia es una aceleradora o un hub de innovación, nosotros nos gusta más considerarnos hub de innovación, que nace con el objetivo de montar programas de Open Innovation, de innovación abierta, para que las grandes corporaciones con las que trabajamos en distintos sectores aprendan a colaborar con las pequeñas empresas, startups tecnológicas de todo el mundo que están haciendo cosas increíbles en todas las latitudes, ¿no? Insomnia empezó en el año 2016 con una vertical muy concreta, que es la de FinTech. La verdad es que cosechamos bastantes éxitos en poco tiempo porque nuestro modelo es un modelo muy fresco en el que no invertimos capital en las startups y eso nos permite ser transparentes y poder trabajar para muchos clientes en todo el mundo. Es decir, podemos repetir el proceso de Open Innovation que lanzamos en España en cualquier otro país. De hecho, estamos presentes con programas en distintos países de Latinoamérica, como Argentina, estamos haciendo cosas en Colombia, hemos hecho cosas en México, en Perú, ahora estamos trabajando en Costa Rica. Y en relación con la un poco core o pregunta central de tu arranque, ¿no? En este panel o en esta charla, la innovación abierta, nosotros la definimos, esto ya lo han hecho los teóricos mucho antes que nosotros. De hecho, el propio Steve Blank, Chesburg, que han sido los inventores de todos estos procesos, han evolucionado mucho su concepto desde sus orígenes hasta hoy. Esto nace conceptualmente hace 12, 15 años, cuando el planteamiento que hacen estos teóricos es, bueno, ¿y qué pasa si en vez de hacer la innovación como la estamos haciendo hasta hoy, o verticalmente, incluso transversalmente, qué pasa si en vez de hacer la innovación sobre la base de ejes, la hacemos totalmente descentralizada? Y le contamos a todo el mundo cuáles son nuestros retos, nuestros problemas, nuestras necesidades. Intentamos conectar con cualquiera que pueda estar desarrollando una innovación o una solución de este tipo, ¿no? Lo que permite la innovación abierta realmente es estar en conexión con todo el mundo, de una manera muy rápida a través de las redes descentralizadas, conocer lo que dos lobos esteparios, aventureros y exploradores de la Conchinchina pueden estar haciendo en wallets o en soluciones de Big Data para vender pisos, para colocar productos inmobiliarios en una habitación con dos ordenadores, ¿no? Esto que teóricamente es fácil, es realmente complejo, y supongo que hablaremos bastante de esto, cuando tratas de que la corporación, que por lo general es una estructura enorme, cerrada, que está acostumbrada a hacerlo todo hacia adentro o con grandes players, de repente le dices, no, mire, usted tiene que abrirse y compartir esto no solo con los de fuera, sino también con los de dentro, con los empleados, con los intraemprendedores, con los proveedores, con los clientes. Innovación abierta es abrirse por completo, pensando que cualquiera puede tener una solución mejor que la que nosotros podemos aportar. Correcto, Fran. Partimos del hecho de que dos cabezas piensan siempre más que una, ¿no? Mm. Muchas veces tenemos envidia, tenemos recelos y no queremos contar nuestros grandes proyectos porque creemos que son únicos y que de cierta manera alguien nos va a copiar y va a salir con nuestra gran idea. Señores, no, ya alguien tuvo la idea, ya alguien la está ejecutando y ya alguien está haciendo dinero de ello. Lo importante es que podamos salir, podamos probar, podamos hacer cosas rápidamente, que nos podamos equivocar también barato y que podamos tener este input o este insumo
de toda esa comunidad precisamente para afianzar esas ideas y esos proyectos que tenemos. Esto me da paso también a presentar a Andrés Leal. Andrés, me encantaría que nos contaras un poco más de Triari, qué hace Triari, qué haces tú. Y bueno, misma pregunta, ¿cómo ves? Y de hecho vamos a darle un toque más local. ¿Cómo ves la implementación de Open Innovation en Colombia puntualmente? Fran, un gusto otra vez estar acá contigo, con Marcela. Pues como bien presentas, Marcela, y a los que no me conocen, soy uno de los fundadores de Colombia PropTech. Estoy impulsando el ecosistema de innovación y tecnología en México, en Perú, en Chile y en América Latina. Y nos hemos aferrado y hemos creído que parte de la transformación digital y de la evolución de los negocios inmobiliarios en América Latina y en Colombia empiezan en la innovación, empiezan en la conexión, en la colaboración con otras empresas. Y les voy a contar una historia muy reciente que estuvimos trabajando con el equipo. Fran, te cuento, estuvimos viendo la intención de búsqueda en esta crisis de innovación en América Latina y en Colombia en Google. Entonces nos reunimos con el equipo de marketing, Fran, y nadie estaba buscando sobre innovación en América Latina. Impresionante. Estuvimos haciendo las búsquedas de intención en Google, en México, en Colombia, en Chile, y nadie está buscando innovación en el sector inmobiliario. Y es un llamado a la industria a que esta crisis no debe ser para quedarnos quietos, sino para movernos hacia la innovación, hacia la tecnología. Y la semana pasada que estuve en una charla muy parecida, Fran y Marce, les quiero contar el business case y me gusta contarlo para contextualizar a esta industria, Fran, porque esta es una industria que no sabe qué es innovación. Tal vez en otras industrias se habla de la innovación, se habla de tecnología, se habla de la industria 4.0, pero en esta industria no se habla de esto. Y el business case que me gusta contar, Fran, es el caso de Sony en la recesión económica financiera del año 2008, que muchos de ustedes conocen. Y el business case es muy sencillo. Sony utilizó una estrategia de reducción de costos, una estrategia donde empezó a eliminar empleos, eliminó 16,000 empleos. Y no solo eso, las ventas empezaron a caer, los márgenes se redujeron, las ganancias se disminuyeron en un 60% respecto al año 2007, donde no había empezado todavía la recesión. Y a diferencia de sus competidores como Amazon, Nintendo, Microsoft, Samsung, decidieron totalmente apostarle a la tecnología, a la innovación. Empezaron a invertir fuertemente en campañas de sus nuevos productos, en sus nuevos servicios. A diferencia de Sony, se quedó rezagado y logró perder el mercado frente a sus competidores. Y en el caso de Samsung especialmente, les cuento, Fran, y a los que nos están escuchando, Samsung le apostó a marketing, a tecnología e innovación en ese año, en el año de la recesión, en el año en que todo el mundo estaba recortando sus gastos. Logró quedarse con el 30% del mercado de ese año. ¿Qué significa eso, señores? A los que no están viendo la innovación como un puente, como un canal de nuevas oportunidades, de nuevas rentabilidades, de nuevas utilidades en el sector inmobiliario, no importa si está en el sector comercial, en el retail o en el sector inmobiliario residencial, pues se va a empezar a quedar atrás. Y la historia demuestra que las empresas que no se adaptaron a estos nuevos cambios, a estas nuevas crisis, que no vieron las oportunidades, pues van a empezar a tener un problema. Entonces, aquí el mensaje principalmente a los que nos están viendo en este momento, la innovación es un puente, es un canal, y es un canal que nos permite conectarnos con los que están realmente innovando, y quedarnos atrás pues va a significar en el largo plazo del negocio inmobiliario comenzar una muerte lenta, que es la que yo llamo adapt or die. Sí, Bueno, yo, Marce, si me permites, dale. por conversar con Andrés y también contigo, yo creo que aquí hay dos grandes temas, ¿no? El que tú defines muy bien, puedes tirar hacia atrás en el tiempo, desde el famoso efecto Kodak. La mayoría de grandes sectores que conocíamos antes de la primera crisis o la crisis financiera del 2008 se han transformado radicalmente. El periodismo, la distribución, la logística, todo lo que es consumo de ocio, las plataformas han generado una capacidad tan grande. La transformación un poco de la economía de propietarios a la economía de owners, a la economía de users, ha generado unas oportunidades tremendas en todos los sectores, ¿no? Y aquí hay dos temas
que nosotros siempre vemos cuando hablamos con corporaciones, ¿no? El primero es, y particularmente en PropTech, por ir un poco al foco de la charla, también hemos vivido en España esto de que las grandes constructoras y las grandes inmobiliarias no se quieren acercar a las startups porque lo ven como una amenaza. ¿Qué pasa cuando esto sucede? O valga la redundancia de qué pasa cuando esto sucede en el sentido más práctico, ¿no? Pues que en España están creciendo mucho las PropTech, las Contech y las empresas que hacen algo en relación con el sector inmobiliario, con el sector de la construcción, en el B2C. Es decir, bueno, ustedes no quieren cooperar, ustedes no quieren que nosotros incorporemos tecnología, innovación a su manera de hacer las cosas, vamos a montar nuestras propias compañías, ¿no? Y está funcionando. O sea, en España ya hay empresas como Hostfee, Spotahome, Housers, que están desintermediando la compraventa de viviendas, fomentando el alquiler de habitaciones compartidas, generando nuevas estructuras, nuevos modelos de negocio como el coworking, apostando por la propiedad colectiva como mecanismo de incentivación para la inversión y el ahorro. O sea, hay una auténtica revolución que si los grandes no saben asumir a tiempo, como tú decías, cada vez van a tener menos valor y cada vez van a tener menos cuota de mercado, ¿no? Esto es algo que vemos claro. Algo muy interesante, Fran y Marcela, es que las compañías tienen que entender que si no están invirtiendo en disrupción, van a fracasar. Y tú muy bien dices, Fran, estas empresas de tecnología y nosotros, Treari, como consultores en tecnología e innovación, ayudando a los corporativos a identificar cuáles son sus dolores. Hay un tema muy importante y es los consumidores, los clientes, los usuarios. Y tú bien nombras, estas empresas de tecnología están enfocadas en los usuarios, en los customers. Y recientemente yo decía, yo escucho a todos los constructores en América Latina, en México, en Colombia, en Perú, en Chile, hablar de ventas, pero no escucho al primer constructor hablar de los clientes, de los usuarios, los compradores de vivienda. No los escucho hablar de eso. Y eso hace parte de la sofisticación hoy del mercado que ya está comenzando. Que en el caso inmobiliario, hoy la gente entra a internet, entra a buscar en su móvil cómo comprar, cómo rentar, cómo alquilar un centro en un retail. La gente está buscando dentro de internet sus necesidades. Entonces, hay algo interesante para terminar con esta idea, y es que la tecnología, como tú lo dices, Fran, va a seguir evolucionando y va a superar los modelos de negocio tradicionales, a menos que los empresarios, los directivos que nos escuchan, se empiecen a obsesionar con invertir a largo plazo para satisfacer las necesidades de sus clientes. Me quedo con esa última idea, Andrés, para invitarte, Fran, a que pensemos qué tipo de buenas prácticas de las que tú has visto en otras verticales con las que has trabajado, en fintech, tecnología financiera, en tecnología para aseguradoras, en tecnología logística, qué buenas prácticas o qué experiencias crees que se podrían traer al mundo del real estate en materia tecnológica o en materia de buenas prácticas de transformación. Sí, ahí habría que diferenciar en los modelos colaborativos, es decir, en aquellos modelos en los que estas grandes empresas buscan tecnología, buscan innovación para estructurar programas de co-creación, es decir, vamos a montar cosas juntos, vamos a eficientar nuestros procesos, vamos a aumentar nuestros clientes, vamos a mejorar los servicios. En todos esos procesos, creo que el sector va evidentemente por detrás de la banca, de los seguros, incluso de algunas verticales como el biotech o la educación incluso, ¿no? Son sectores muy tradicionales. La inversión en construcción siempre ha sido una inversión de grandes familias tradicionales, de grandes empresas. Es difícil, ¿no? La primera cosa creo que sería establecer, y eso Andrés también lo ha mencionado, mecanismos que ayuden a la transformación cultural de los propietarios de estas empresas, ¿no? Hacerles ver que sin una gobernanza efectiva va a ser muy difícil que ellos conecten con estos nuevos operadores que lo que quieren es disrumpir, que van mucho más rápido, que lo van a hacer sin trajes, sin corbatas, sin tal, y lo van a hacer en zapatillas, en bermudas y en sus horas, no en las horas del mundo de antes. Son dos mundos que están condenados a entenderse porque si no el grande muere, pero el pequeño necesita en estos momentos, o puede necesitar también al grande, para tener más masa crítica de clientes, para tener más datos, para tener... Luego es verdad que hay algunos nichos, por ejemplo, en Europa estamos viendo un nicho que viene muy a raíz de la COVID, es que son todos los nichos de vuelta y regreso a los espacios rurales, a los espacios de interior. ¿Qué se está montando?
Coworkings que antes estaban en las ciudades, todos tenéis en la mente muchas marcas muy importantes, sobre todo americanas, de coworkings en centros de ciudades, pues en Europa se está llevando fuera de las ciudades, ¿no? Para que la gente trabaje al aire libre. Dos, se está poniendo muy en valor los famosos nómadas digitales. Oye, personas que de cualquier país del norte de Europa van a venir al sur de Europa, ya no solo para bañarse en nuestras playas, sino porque pueden empezar a trabajar con la tecnología que tenemos 6 meses desde sus casas, ¿no? Entonces, otra buena práctica es, oye, hay nichos que todavía no toca nadie, pero es que luego en el propio sector, yo me he apuntado algunas cosas por tecnologías, Marcela, que decías, blockchain, para certificar, para tokenizar, para asegurar, realidad aumentada y realidad virtual, para hacer visitas a inmuebles, para hacer visitas con experiencias de usuario absolutamente increíbles. El cohousing que mencionábamos antes, los jóvenes que conviven en casas que no quieren solo alquilar, sino que pueden empezar a ser propietarios de las mismas, ¿no? Todo el tema que está relacionado con las smart houses y la incorporación del IoT o los sensores para hacer casi cualquier cosa. Todavía hay un mundo enorme que si yo tuviera que ir para atrás diría, y fuera emprendedor de este sector, diría, oye, hay muchos nichos, métete en uno de esos nichos porque llegará. Y además, y con esto acabo, y le doy paso a Andrés y a tus preguntas, la realidad nos ha demostrado que cuando nosotros decíamos esto en banca, hace 5 años, los grandes bancos no nos hicieron mucho caso, pero los medianos sí. Y estos medianos hoy están en un nivel muy superior al que estaban hace 5 años, ¿no? Si somos capaces de decirle a la gente, oye, mira, los bancos que hicieron esto ahora están así, la experiencia es muy fácil de hacer analogías, ¿no? Construir analogías sobre sectores. Así que, como decía Andrés antes, solo tienen que googlear y que la próxima vez al googlear salga innovación inmobiliario, innovación PropTech en la TAM, ¿no? Andrés, ¿qué tan receptivos ves tú a los empresarios en Latinoamérica para trabajar con startups? ¿Qué te dicen las startups y qué te dicen los empresarios? De por sí, lo que nosotros hemos visto acá con Triari ayudando a las compañías, y muy bien resalta Fran, el cambio de cultura de innovación y de digital en sus compañías, es que, voy a ser muy sincero, es hacer programas de innovación en América Latina, en algunas compañías, especialmente en el sector inmobiliario. Nosotros hemos visto en los últimos 3 años trabajando en esto, es que es burocrático y es jerárquico. Es por eso que la tasa de éxito de estos programas de innovación, sea la cual sea el que sea, pues terminan siendo muy bajos esas tasas de éxito. La gran dificultad que tienen las compañías que prestan este tipo de servicios o este tipo de colaboraciones es frustrante al mismo tiempo, ¿no? Uno, porque como lo dijo Fran, la cultura de innovación de estas compañías es casi cero. La jerarquía, la burocracia, le tienen miedo a innovar, le tienen miedo a conectarse con otros negocios que les permitan ser mucho más competitivos, eficientes. Y hay un tema muy interesante, es que esto no motiva a la compañía. Si hoy yo trajera una startup PropTech a un corporativo en México o en Chile o en Colombia y le decimos, oiga, esta empresa le puede ayudar a solucionar su problema o su reto digital, le tienen miedo y le tienen miedo porque no conocen de tecnología, no han aprendido sobre tecnología. El conocimiento que tienen estos corporativos sobre tecnología o industria 4.0 es casi cero. Entonces, eso hace que muchos de estos programas de innovación abierta o de disrupción no tengan éxito, y quiero dar un par de cifras muy importantes que salió en un informe de Finnovating, una empresa en España, que habla de las 10 razones principales por qué las innovaciones, los planes de innovación no funcionan. Y la primera es la que acabo de decir, las burocracias o las jerarquías dentro de las compañías, y esto pues claramente es un estudio en Europa, pero podríamos verlo como un espejo aquí en América Latina, es el 30% de las razones por las que la innovación fracasa es por la burocracia dentro de las compañías. Si uno va a empezar a trabajar en un proceso de innovación abierta, pues uno busca que esta compañía esté con la disposición, con una persona a cargo de estos procesos, pero no lo tienen o tal vez la compañía no está preparada. Y un segundo dato que quiero dar de este informe que salió de Finnovating, y me gustaría que lo vayan y lo busquen, es que el 20% de estas compañías no
están integradas con la cultura digital de sus procesos. Entonces, mientras no haya una cultura, va a ser muy complejo que estos procesos de innovación abierta funcionen dentro de las empresas o de transformación digital funcionen. Y allí hay un reto enorme para las empresas, los corporativos de real estate, en empezar a ver, oiga, ¿dónde estoy parado hoy? ¿Qué quiero hacer mi compañía? ¿Cómo quiero empezar a innovar? Pero tenemos que tener la mente abierta y es mucho lo que se habla en todas las industrias fintech, en insurtech. Ayer estaba escuchando a varios emprendedores de Open Banking aquí en fintech en Colombia en un evento que están desarrollando y escuchaba a los emprendedores de Open Banking y decían, hablan del mindset. Todos los startups hablamos del mindset y es el que nosotros necesitamos de las industrias tradicionales. Fran, eso me lleva a pensar todos los retos que tenemos también para poder llevar a ese cambio de mindset de estas organizaciones. Nosotros lo hemos vivido de primera mano, cómo es convencer a un abogado de que un producto de Open Innovation no tiene un entregable físico, cómo es convencer a un área financiera de que los costos en alguna medida van a verse a largo plazo representados en ganancias o en beneficios para la organización. Cómo es convencer a un área técnica de que otro tipo de tecnologías que no necesariamente son las típicas que ellos adquieren a los grandes de la industria tecnológica son las que les pueden solucionar los problemas. Y eso me lleva a pensar y a enlazarlo con un poco la necesidad que tenemos de que estos corporativos y estos grandes directivos conozcan un poco más de la metodología. Y me gustaría aquí darte paso para que hables de la metodología que utilizan en Insomnia para precisamente dilucidar todo el levantamiento de un reto o saber cómo podemos solucionar esos problemas tecnológicos o de operación o de servicios o de productos que puede tener un corporativo. Entonces me gustaría que entráramos un poco a ese proceso para que la gente se pueda imaginar qué significa hacer Open Innovation, cómo se hace Open Innovation. Cuando tú llegas con Insomnia a una constructora, ¿qué les ofreces? Sí, Marce, muy bien. Bueno, la verdad es que somos un poco, Andrés, Marcela, estamos siendo evangelizadores de un nuevo mundo, ¿no? O sea, al final esto cuesta porque la religión o el statement en estos momentos es otro. El capital está concentrado y es capaz de generar recursos en otros ámbitos todavía, insisto en el todavía, pero esto y va sector a sector, los sectores van cayendo como fichas de dominó, uno tras otro, ¿no? Hablemos, si pensamos, por ejemplo, en el automóvil, en el coche conectado, o sea, todos los sectores van a sufrir o estamos sufriendo a mí no me gusta mucho el verbo sufrir, pero estamos experimentando esta gran transformación digital, ¿no? Hay un cambio muy importante que se produce hace 8 meses y este cambio no es menor y nosotros lo hemos notado y vosotros seguro que también. Espero que se haya notado en todo el mundo, nuestros colegas en Europa así nos lo confirman, y el cambio es el COVID. El COVID o la COVID ha tenido un efecto de evangelización o de gran campaña internacional sobre el tema de la transformación digital que ha provocado lo siguiente, y esto creo que es importante. Nosotros ya no tenemos que ir a buscar clientes al mercado. Ahora son los clientes los que nos buscan a nosotros. Y dices, ¿esto te hace sentir bien? Por supuesto. Yo mi fuerza comercial la puedo concentrar en otras cosas, particularmente en montar los programas, ¿no, Marcela? Y en convencer a la gente de dentro. Pero yo ya no tengo que ir a convencer a alguien, a decirle, la innovación abierta es muy buena, tienes que colaborar con startups. No, porque ahora la carrera es justo al revés. ¿Por qué? Porque aquí la clave está en que lo que es limitado es el talento. Nosotros nos pensábamos que esto era infinito, pero no. El talento no es infinito. Y el que antes llega a una PropTech que está haciendo algo increíble y se pone a trabajar con ella porque le genera un entorno de confianza, ese es el que se lleva el gato al agua. Y eso no se repite. Entonces, ahora hay una carrera tremenda en el mundo. Por lo tanto, dicho esto, y es que nosotros tenemos ahora más fácil la entrada al castillo, luego hay que conquistar el castillo por dentro. Ahora te abre la puerta, pero tú entras en el castillo y en el castillo hay un señor con una armadura, una señora con una lanza y un jefe arriba, en lo alto de la torre, con un montón de flechas apuntándote, ¿no? Claro, la clave está llegar al jefe. ¿Cómo llegas al jefe, no? Entonces, nosotros tenemos una metodología que tiene 4 grandes pasos. Lo primero es averiguar si realmente la compañía quiere hacer innovación abierta. Es decir, nosotros lo medimos en 3 cosas.
tiene presupuesto para contratar pruebas de concepto, va a hacer las pruebas de concepto en el tiempo y forma que se ha marcado en el programa y van a probar con las unidades de negocio correspondientes esa prueba de concepto para ver si... Es decir, hay un diálogo estructurado entre la corporación y la startup que tiene una hoja de ruta y se tiene que cumplir. Segundo, si nos permiten incorporar mejoras a sus esquemas de gobernanza. Si la gobernanza va a ser el señor del castillo arriba con las flechas, disparándonos cada 10 minutos, nosotros directamente no entramos a trabajar. Hay que coger al señor, quitarle las flechas, darle un ramito de flores y decirle, mira, cada vez que venga una startup, le das un ramo de flores y le dices que te encantaría conocer lo que hace, ¿no? Esto es un cambio cultural. O sea, lo demás, lo de fuera no es una amenaza, es algo que viene, alguien que viene a ayudarte. Y luego, tercero, que para nosotros es fundamental, es tenemos que explicarle a la corporación que no va tanto de encontrar a los mejores para hacer cosas, sino de gestionar el no. Porque, y explico esto muy brevemente, cuando una corporación monta un programa de innovación abierta y estos señores del castillo lanzan un gran reto para pintar el castillo, para hacerlo sostenible, para que el castillo tenga mejores vistas, para que esté ventilado, millones de retos porque el castillo es viejo y de piedra y no vale, van a colaborar con 10 empresas, pero van a contactar con 100. Le van a decir a 90 que no has pasado el proceso, desafortunadamente, lamentamos decirte, así empiezan las cartas, ¿no? En esas 90 que se quedan fuera, puede estar la persona o las personas que revientan tu negocio el día de mañana. Entonces, esto va a generar comunidades, ecosistemas. Y al que le dices que no, le dices, mira, en estos momentos hemos optado por otra cosa, pero quiero a partir de ahora mantener un diálogo. Ese es el final de la innovación abierta. La capacidad de resiliencia de las estructuras para mantener open dialogue continuo y constante con aquellos con los que entablan relación. Yo quisiera agregar algo que dice Fran, Marcela, y habla dos temas muy puntuales y es un poco lo que yo le cuento a los corporativos y principalmente también a los CEOs, colegas míos de PropTech y de Contech, es el talento y el ecosistema digital. Nosotros vamos a tener un reto enorme en los próximos 10 años como industria PropTech en América Latina principalmente y es el talento. El talento lo vamos a necesitar las startups, las empresas que están fondeándose en Estados Unidos y al mismo tiempo los corporativos. Hoy, y te cuento, Fran, nosotros ahorita estamos en un proceso con un centro comercial aquí, con un operador de centro comercial, en empezar a generar innovación abierta de manera muy interesante. Él dijo, yo coloco los N metros cuadrados, 9,000 metros cuadrados, como un laboratorio de innovación y quiero que las startups vengan a pivotear, a testear. Y eso es un cambio de paradigma para ellos porque sí hay un espacio para la innovación, pero también les dijimos, oiga, tampoco es fácil porque en el caso de nuestra industria no hay muchas startups todavía mapeadas. Nosotros estamos en un proceso de entrar y mapear todas las startups de América Latina y en los próximos 2 meses vamos a sacar el primer mapa actualizado de América Latina y de Centroamérica, de startups que están trabajando en residencial, en retail y en el sector comercial. ¿Por qué? Porque como tú bien lo dices, ya no estamos yendo nosotros a buscarlos, sino que nos están viniendo a buscar con esta crisis y están acelerando ese proceso de colaboración. Y es importante la idea del ecosistema digital y hablamos del ecosistema digital para que todos trabajen de manera colaborativa. Por eso aquí lo creamos en Colombia y es un caso de ejemplo de cómo las startups están creciendo, aquí están fondeándose y eso va a empezar a abrir el mercado inmobiliario muy fuerte. Los corporativos que están viendo cómo las startups reciben millones de dólares, pues yo estaría de alguna manera preguntándome qué estoy haciendo yo para innovar, por qué yo no me conecto con esas empresas que me permitan innovar internamente, pero importante resaltar esos dos puntos del talento. Vamos a tener, acá hay un trabajo muy fuerte de la academia, un trabajo muy fuerte que nosotros estamos haciendo en educar y formar estos directivos, Fran, y esto lo quiero contar. Nosotros estamos abriendo ahorita un espacio con directivos donde les hablamos sobre Industria 4.0, les hablamos sobre hacia dónde va la industria y esto es principalmente nuestro primer paso para que ellos empiezan a abrir su mente hacia la transformación, hacia la evolución digital de sus negocios y ayudarles a identificar sus dolores. Y los dolores, como tú bien dices, Fran, los soluciona alguien que está trabajando en un garaje, en un apartamento, 4 chicos que están trabajando en cualquier lugar en México y esos son los que están solucionando los dolores, no solo del corporativo,
sino al final del cliente, del usuario, del comprador de vivienda, del que renta en un centro comercial, del que quiere hacer mucho más eficiente las operaciones logísticas dentro de su retail, etcétera, etcétera. Entonces, esos dos puntos creo que son parte del reto que tiene la industria inmobiliaria y de la construcción en los próximos 10 años, es el talento y vincularse y a trabajar colaborativamente al ecosistema. Yo quisiera volver un poco a unas preguntas atrás cuando hablábamos de que los corporativos no están pensando en los clientes, en los usuarios, sino en vender. Fran, allá en Europa que hay también, y bueno, especialmente en España, que es un caso que tú conocerás más de cerca, tantas burbujas inmobiliarias, tantos sucesos de crisis que han sido atados precisamente al sector inmobiliario, y teniendo en cuenta que muchos de los gobiernos además intentan reactivar economías después de este tipo de crisis como el de la COVID, a través de la construcción y a través de incentivos para que la gente siga consumiendo este tipo de productos o puedan adquirirlos. ¿Cómo ves que las startups o que el ecosistema se deba mover en estos casos? Porque si bien hubo una crisis que arrancó en el 2006-2007 allí en España, hoy en día me imagino que también muchos negocios que han tenido que cerrar lastimosamente, gente que está llegando a la quiebra, desempleo, hambre, una cantidad de cosas que están pasando con este virus. ¿Cómo crees que desde el ecosistema de innovación e emprendimiento se pueda aportar a la industria inmobiliaria para que haya otro tipo de dinámicas diferentes a las típicas de burbujas? Sí, Marce, la verdad es que aquí tenemos una ventaja con respecto al 2008 o dos grandes ventajas. La primera es que esto pilla a las entidades financieras con unos márgenes de solvencia mucho más elevados, es decir, las pilla con más fondos y con más capital. Y la segunda es Europa. Europa ha aprobado un fondo de 140.000 millones de euros, de los cuales en España, un fondo de 1,8 billones de euros, son 6 ceros, de los cuales a España le corresponden 140.000 millones de euros. Y una cosa muy importante que ha hecho Europa es que nos ha dicho en qué tenemos que gastar esos 140.000 millones de euros. Y lo interesante del análisis que ha hecho la Comisión Europea es que ese dinero lo ha puesto en 3 ejes. Transición ecológica, por lo tanto, aquí todo lo que está alrededor de la construcción y el inmobiliario se va a convertir en rehousing, greenhousing, eficiencia, energía, y ya hay muchos proyectos increíbles. Hay proyectos incluso para volver a rediseñar ciudades enteras con edificios rehabilitados con un enfoque verde, con un enfoque sostenible. Ahí va a haber la segunda gran área en la que Europa, o el segundo gran eje en el que Europa nos ha dicho que tenemos que invertir ese dinero es en digitalización de toda la industria. Por lo tanto, estamos hablando de datos, de compra de tecnología, de incorporación de tecnología a todo esto. Y la tercera es un eje que hemos mencionado antes, está relacionado con sociedades resilientes, pero hay una parte muy importante que es de vuelta a lo rural, ¿no? O recuperación de los entornos de interior. Y, bueno, esto lo dejo un poco al margen. En relación con las otras dos, ya hay grandes empresas españolas, grandísimas empresas españolas, no digo ninguna por no poner nombres y apellidos, pero que están planteando al gobierno grandes proyectos de nuevas infraestructuras verdes y de reestructuración o de vuelta a pensar las infraestructuras desde el punto de vista verde. Al otro lado del escenario, desde el punto de vista del emprendimiento, Europa ha apostado por 3 grandes tecnologías, que son el blockchain, la inteligencia artificial y todo el tema relacionado con la ciberseguridad. Ahí va a poner miles de euros para emprendimiento, para emprendedores. Miles de euros, no, miles de millones de euros, ¿no? Entonces, estamos viendo 2 cosas. El ecosistema en Europa de PropTech es el cuarto más, de España, perdón, es el cuarto más grande de Europa, el quinto. Estamos rozando las 400 empresas pura y dura de PropTech, pero nosotros en Insomnia siempre decimos que este dato no nos aporta mucho. Nos gusta mucho más ver el mundo por tecnologías. Si hay una empresa muy buena en realidad virtual que esté trabajando en sector bancario o en sector educación, ¿por qué no llevarla al sector PropTech, inmobiliario, venta de pisos? Si hay una empresa muy buena en blockchain que está haciendo tokenización de activos financieros, ¿por qué no tokenizar y hacer más transparente la transferencia de activos inmobiliarios, de activos? Entonces, todo esto va a suponer una revolución tan grande en los próximos 2 o 3 años
que si esta vez no sabemos aprovechar la oportunidad, será responsabilidad exclusivamente nuestra. O sea, va a haber dinero para el emprendimiento, mercado para el emprendedor y yo creo que lo que hablamos antes, la evangelización, la COVID ya ha hecho la gran campaña de pain en las grandes, ¿no? Las grandes ya saben que, oye, es innovar o morir, aunque sea muy manido el dicho. Pero sí, estamos en ese escenario en lo que por fin creo que se van a encontrar las partes. Súper interesante, Fran, me encanta. Aquí no contamos con tal fortuna, entonces me gustaría, Andrés, que nos comentaras un poco cómo ves ese escenario, ese mismo escenario para LATAM, aplicado para LATAM. ¿Cuáles son los principales dolores que estás encontrando en los directivos de la industria? ¿Qué es lo que estás viendo también que podría llegar a pasar en un periodo post-COVID, si es que va a existir en algún momento? ¿Cómo ves que se pueda asumir ese reto desde esos diferentes actores, tanto empresarios como startups? Yo creo que un par de iniciativas en el caso del gobierno colombiano, el ministro de Vivienda ha impulsado claramente ahorita el tema de ventas, pero digamos significativamente no se ven esos recursos que se ven en Europa destinados a este tipo de áreas. Yo creo que ahí van a empezar a jugar un papel muy importante los ecosistemas de tecnología en el sector financiero, en el sector inmobiliario, en el sector legal, en el sector jurídico y en el sector de los seguros. Yo creo que estos ecosistemas van a empezar a mover los gobiernos, van a empezar a mover iniciativas. Hace poco salió la ley de crowdfunding para Colombia, lo cual es una gran iniciativa para generar nuevos modelos de negocio, para poder empezar a generar estos recursos para iniciativas de todo tipo. Ya salió una iniciativa esta semana de PropTech con crowdfunding con esta nueva ley. También estoy viendo que las startups están empezando a fondearse y esto va a abrir un panorama enorme para la industria en el caso de Colombia, de México, de Chile. Nosotros en Triari ya tenemos mapeado que aproximadamente 5 startups colombianas ya recaudaron $40 millones. Solo FinTech, esa es una industria que es muy interesante, el sector inmobiliario. FinTech en estos 4 años en el ecosistema Fran, para que te hagas una idea, Fran, solo en Colombia ha recaudado aproximadamente 120, 150 millones de dólares en funding. Ya PropTech en menos de un año lleva 40 millones de dólares. Entonces yo creo que en los próximos 2 años es muy probable que claramente nuestra industria es mucho más grande que el sector financiero. Vaya a haber una ola enorme de startups fondeadas en México, en Chile, en Colombia, en Perú, en Brasil. En Brasil ya hay varios unicornios y eso va a mover capital enorme a América Latina, a estos países, y va a empezar a generar también empleo, va a dinamizar la economía, va a empezar a abrir nuevas oportunidades para los que están trabajando en esas transformaciones digitales con los corporativos, y sobre todo que creo que el dolor principal hoy que tiene esta industria es ver estas empresas que recauden estos capitales y ellos digan, oiga, ¿y estos qué están haciendo que nosotros no estamos haciendo? Pero sobre todo el mensaje, Marce, aquí es, cuando hablamos de innovación debemos ver que es el momento de lograr victorias rápidas ahorita con estas startups, empezar a conectarnos con estas startups para empezar a innovar y a mí me gusta poner el caso más sencillo. Amazon, Walmart, Target, empresas, Google, el mismo Google, están empezando a innovar dentro de sus compañías con startups. Es el caso más sencillo que a mí me gusta poner porque estas empresas entienden muy claramente que tienen su core de negocio, pero ellos saben que necesitan estar innovando en todos sus procesos, en todas sus líneas de negocio, empiezan a diversificar el dinero en estas startups. Y hoy Amazon compra, yo escucho cada semana que Amazon compra una startup en Estados Unidos que le facilita el uso de los drones, el tema logístico. Walmart también invierte enormemente en distintas startups que les ayudan en sus modelos de negocio y eso hace parte de esa innovación. Entonces, el mensaje a estos corporativos y a los líderes de las industrias, y me gusta mucho la analogía que hace Fran del castillo, me encanta porque es realmente poder acercarnos a este castillo, ya estamos haciendo eso, pero es entender muy bien que esto requiere unas victorias tempranas, con un riesgo reducido y limitado, donde hace parte del conocimiento que tienen las empresas como Insomnia, las que tiene Triari, que venimos de ser una empresa de tecnología y nos apostamos a ayudar a la industria a entender qué es Industria 4.0, y cuando entendamos qué es Industria 4.0, vamos a poder combinar y tener apuestas más grandes y a largo plazo.
pero principalmente a mí me gusta decirle a los directivos y a los corporativos aquí en América Latina, Fran, es primero entendamos las bases, aprendamos qué es Industria 4.0. Cuando aprendamos las bases, vamos a poder experimentar con nuevas tecnologías, vamos a poder implementar, integrar al negocio nuevas tecnologías que realmente nos ayuden, como dije anteriormente, a tener victorias tempranas. A veces tengo reuniones con corporativos y me dicen, Andrés, tenemos un problema enorme de liquidez. Pues muchas empresas tienen problemas de liquidez. Una startup no te va a solucionar el problema de liquidez que tiene, pero la tecnología sí puede darte un inicio de poder empezar a solucionar esos problemas que tú tienes. Pero primero, antes de ir a esos problemas, ¿cuál es tu cultura digital en tu empresa? ¿Cuál es tu cultura de innovación en tu compañía? ¿Hay los recursos suficientes para empezar a solucionar el problema de liquidez que tienes? Esos son problemas muy complejos que tiene hoy la industria, son retos enormes que tiene la industria y son paradigmas que tienen que empezar a romper los directivos, como le decía también Fran al inicio, las family office, los que vienen de crear su negocio tradicional y les ha venido funcionando. Fran lo dijo muy claramente, esto va a cambiar, esto ya cambió y los que no se logren, lo vuelvo a insistir, adaptar, se van a quedar atrás. Qué buena reflexión, Andrés. A mí me gustaría ya para finalizar, que ha sido una conversación supremamente valiosa, creo que hemos llevado a nuestra audiencia a conocer un poco más de Open Innovation, del estado, también de los ecosistemas, de cómo también muchas veces hay que interactuar y hay que hacer un cambio de mentalidad para llegar allí. Pero me gustaría que cada uno de ustedes en 30 segundos enviara un mensaje final a ese grupo de gerentes, directivos, grandes jefes, dueños del castillo y demás séquito, para que se queden con ese mensaje ideal de por qué implementar Open Innovation en su sector en real estate. Fran. No hay otra forma de evolucionar, no hay otra fórmula de progresar que a través de la innovación, no hoy, sino siempre. Fueron muy buenos aprendiendo a innovar, comprando tecnología y haciendo I+D. Ahora el mundo ya no vive de esto. El mundo vive de innovar permanentemente, equivocarse y fallar muy rápido y barato y volverlo a intentar con cosas nuevas. Ellos son lentos para hacerlo. Hay gente fuera que lo hace mucho más rápido. No unirse sería renunciar a una parte del negocio futuro enorme que no se puede permitir. Sobre todo porque los demás que lo empiezan a hacer les empezarán a adelantar por todas partes, ¿no? No es una opción, es una obligación. Muchas gracias, Fran. Andrés, 30 segundos. Estamos viviendo un momento de incertidumbre. Hay que identificar las oportunidades. Como lo dijo Fran, fallar rápido y seguir adelante. El futuro es flexible y hay que mantener la calma, pero al mismo tiempo mi mensaje es no sigas como has estado los últimos 10, 20 años en tu negocio. Ese es un poco el mensaje. Hay que comprometerse con el cambio. No va a ocurrir porque, escuchen ustedes esta charla, no va a ocurrir por leer un libro, no va a ocurrir por escuchar un programa en YouTube o porque ustedes estén asistiendo a este evento. Va a ocurrir realmente por un cambio de comportamiento en mi compañía, por los directivos y por los gerentes de las empresas. Bueno, yo invito a nuestra audiencia que si quieren conocer un poco más de este par de grandes personajes, Fran recién acaba de lanzar un libro que se llama La Travesía del Emprendimiento y Andrés tiene por ahí diversos podcasts y ebooks en Triari que también están a la disposición de ustedes, así que los invitamos también a que indaguen, investiguen, conozcan. Todo está en internet, todo está a la mano y estamos simplemente en la capacidad, habiendo voluntad, tenemos toda la capacidad para llegar a esta información. Fran, Andrés, un abrazo grande, muchas gracias por su tiempo. Espero que se sigan cuidando, igual que toda nuestra audiencia. Y bueno, muchas gracias a PropTech LATAM también por esta invitación.